Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariano Pulgar y esto es A Contracorriente. ¿Es posible ganar el 300% de una inversión? Lo razonable sería pensar que cuando la limosna es grande, hasta el santo debería desconfiar. Y sobre este tema quiero hablarles en este video. ¿Es realmente realista esperar obtener un 300% de rentabilidad sobre una inversión, ya sea dentro o fuera del mercado de capitales? En muchos casos, personas que están impulsadas por la necesidad se ven tentadas por este tipo de ofertas u ofrecimientos que aparecen lamentablemente en redes sociales, ya sea en el universo de Meta, Facebook, Instagram o fuera de él en TikTok y otras redes sociales que ofrecen rentabilidades exorbitantes y todo tipo de magias, trucos y hechicerías. Así que si les interesa este tema, y creo que debería interesarles, los invito a quedarse conmigo y empezamos. Antes de empezar a meternos en el tema de cuál puede ser la rentabilidad esperable y realista en una inversión, ya sea dentro o fuera del mercado de capitales, me gustaría hacer un pequeño inciso y recomendarles 3 videos que ya publiqué en este canal. El primero se titula ¿Por qué no puedo ahorrar? Porque lo estás haciendo mal, en donde básicamente abordo el tema del ahorro y por qué la mayoría de las personas que quieren ahorrar o que tienen intenciones de ahorrar o que fantasean con ahorrar no pueden ahorrar. Allí explico muy rápidamente cuál es el fenómeno que les está impidiendo lograr ese objetivo y cómo solucionarlo. El segundo video que les quiero recomendar es qué es invertir y en qué puedo invertir, en donde hago un pantallazo muy general, muy superficial de cuáles son las alternativas de inversión que existen, ya sea para una persona con un perfil inversor conservador hasta un perfil inversor agresivo con todo lo que está en el medio. Y el último video que les quiero recomendar es 7 motivos para invertir. El cuarto te sorprenderá y básicamente lo que les quiero mencionar sobre este último video, porque pueden no verlo si quieren, pero de todas maneras el primer motivo se los voy a compartir ahora, tiene que ver con que es muy importante invertir como un método de autodefensa de nuestro ahorro respecto de los bancos centrales y la política monetaria que hacen que las monedas vayan perdiendo su capacidad de compra. Así que solamente con este motivo ya debería ser más que suficiente para que el 100% de las personas tuviese la inquietud de preservar el poder de compra que tiene el dinero que les ha costado mucho esfuerzo ganarse. Solamente queremos proteger el fruto de nuestro trabajo y el fruto del sacrificio de postergar recompensas y de postergar consumo hacia el futuro. Así que les sugiero que vean ese video porque hay 7 motivos muy convincentes, pero el primero es este, y es muy importante que ustedes comprendan que hay que invertir como una manera de protegerse de la corrupción política y de las falsas promesas de la multiplicación de los panes y los peces, que en realidad estaba reservada solamente a Dios y los políticos la adoptaron como propia. El segundo punto que quería abordar con ustedes refiere a un tema clave en relación a lo que se puede esperar de una inversión, ya sea dentro o fuera del mercado de capitales. Es como una especie de rule of thumb o regla del pulgar o regla de los dedos oscilantes que les va a permitir definir rápidamente si una oferta de inversión es creíble o no es creíble, o si es creíble, qué riesgos conlleva. Y es que la rentabilidad es proporcional, directamente proporcional al riesgo de la inversión. ¿Esto qué significa? Tan fácil como que si una propuesta de inversión ofrece una altísima rentabilidad, el riesgo de que esa inversión fracase y por lo tanto nosotros perdamos todo nuestro dinero es altísima. Y si por el contrario la rentabilidad de una inversión es muy bajita, el riesgo que tiene implícito y por lo tanto la posibilidad de que perdamos nuestro dinero es igualmente baja. Puede haber matices dentro de estas dos definiciones así muy brutales, pero como regla general podemos quedarnos tranquilos de que si una inversión tiene una rentabilidad baja, muy probablemente el riesgo que tiene vinculado es igualmente bajo. La segunda regla de pulgares que les quería compartir tiene que ver
a un concepto que la gran mayoría de la gente ignora, y es que todas las empresas de cualquier rubro, de cualquier mercado, tienden a ganar lo mismo por unidad de capital invertido. ¿Qué significa esto en español fácil? Básicamente, todas las empresas ganan aproximadamente lo mismo, tienen aproximadamente la misma rentabilidad porcentual o tienden a tener la misma rentabilidad porcentual. ¿Por qué se da este fenómeno? Es bastante fácil de comprender, incluso no siendo un experto en finanzas. Y es porque cuando una empresa innovadora rompe el mercado con una innovación, valga la redundancia, con un producto totalmente o un servicio totalmente disruptivo, no demora mucho tiempo, a menos que existan grandes regulaciones y esa empresa esté conchavada con el Estado para impedir la entrada de nuevos competidores, no va a demorar mucho tiempo en aparecer la competencia que va a empezar a quitarle una parte del pastel a esa empresa y por lo tanto va a ir limando su rentabilidad hasta emparejarlas. Entonces, dicho de otro modo, es posible que una empresa innovadora y disruptiva durante los primeros meses o años tenga rentabilidades muy altas, pero esas diferencias con el paso del tiempo a corto o mediano plazo se van a ir limando ante la entrada de nuevos competidores. Puesto de otra manera, puede ser que una empresa durante el primer año de vida tenga una rentabilidad del 100%. Sí, seguramente es posible. No obstante, quiero aclararles que si esa empresa cotiza públicamente y son accionistas, lo más probable es que no vean necesariamente eso reflejado en sus ganancias como inversores, porque lo razonable sería que si esa empresa quiere crecer en forma sostenida, tome buena parte de esa rentabilidad y la reinvierta en el mismo negocio. Entonces no se las van a participar a ustedes como inversores. Lo cierto es que sí puede pasar que si las expectativas sobre la rentabilidad de esa empresa son muy grandes, se vea reflejado en las acciones, aunque no necesariamente el valor subyacente de la empresa en ese momento sea exactamente ese. Pero probablemente desarrolle más sobre ese tema en otro video porque es un poco más técnico. Otro punto es, si todos están hablando de una inversión en particular, es porque muy posiblemente lo que era una oportunidad dejó de serlo. Y esto es bastante fácil de explicar por lo que expliqué antes. Si una empresa es innovadora y rompe el mercado, los primeros que se van a enterar son los expertos en inversiones, los que están absolutamente imbuidos y metidos de lleno en el tema de las inversiones. Si una persona de a pie, un trabajador por cuenta ajena, un obrero, una ama de casa, una persona común, por decirlo de alguna manera, un ciudadano común que no está vinculado a estas cuestiones directamente, cuando se entere que hay una oportunidad ahí, muy probablemente ese tren ya pasó. ¿Por qué? Porque lo razonable es que se entere mucho después que las personas que están día a día con esos temas. Y por lo que expliqué antes, cuando quiera entrar, muy posiblemente esa rentabilidad ya se va a ver emparejado con la media del mercado. Luego, me gustaría hablar muy en concreto de dos tipos de inversiones dentro del mercado de capitales y concretamente es la renta fija, la inversión en bonos. Esos bonos pueden ser emitidos por un Estado soberano o por una empresa, pero normalmente para darles una referencia de rentabilidad lo que se toma es un bono soberano con un vencimiento a 10 años de un país desarrollado. Y acá le pedí ayuda a ChatGPT para que me dé los datos de las rentabilidades de bonos soberanos a 10 años de distintos países, ya sea en América como en Europa, y los datos son los que siguen. Estados Unidos, rentabilidad 3%, Canadá 2,5%. Esos son países desarrollados. Ahora vamos con países subdesarrollados. México 6%, Brasil 8%. Fíjense cómo en la medida que van siendo más subdesarrollados o que tienen economías más inestables y por lo tanto más riesgosas y con mayor probabilidad de impago, tienen mayores rentabilidades. Argentina 10%, Chile 4,5%, Colombia 7%, Perú 5%, Uruguay 7,5%. Me llama la atención este dato de Uruguay. Pero en cualquier caso podrán ver que si hacemos un promedio a lo bruto
entre los países desarrollados de América, Estados Unidos y Canadá, y los países subdesarrollados de América, estaremos en el orden del 5 o el 6%, no mucho más que eso. Si nos vamos a Europa, el cuento cambia aún más y tenemos a Alemania 1%, Francia 1,5%, España 2%, Italia 3,5%, Reino Unido 2,25%, Países Bajos 1,25%, Suiza 0,5%, Suecia 1,75% y Noruega 2%. Podemos hacer un promedio nuevamente brutal y en el aire del 1,5-2%. O sea que ya tenemos un parámetro muy claro que dentro del mercado de capitales en renta fija no podemos esperar rentabilidades superiores al 5 o 6%, con una cota inferior que está en el orden del 2%. Vamos ahora a renta variable. Lo primero que les quería compartir tiene que ver con uno de los índices más importantes de la bolsa de Nueva York, que es el índice S&P 500. Encontré información respecto de las rentabilidades de cada uno de los años desde el año 1957 hasta el año 2024 inclusive. El promedio anual sin descontar inflación del índice S&P 500 que reúne a unas 500 empresas, el promedio sin descontar la inflación de los últimos 68 años es del 11,89%. Si lo afectamos de la inflación, que nuevamente estuve buscando información y encontré un promedio anualizado de estos últimos 68 años de Estados Unidos, cabe aclarar que la inflación de Estados Unidos es una inflación de referencia porque suele ser una inflación bastante baja. El promedio de inflación de los últimos 68 años fue del 3,7%. Si descontamos a esa rentabilidad del 11,89%, le quitamos la inflación promedio del 3,7% y por cierto no se hace restando una con la otra porque eso no consideraría el interés compuesto de tantos años o de tantos periodos, porque incluso se puede hacer al cabo de un año y el interés compuesto estaría funcionando mes a mes o día a día. Entonces se utiliza una fórmula un poco más compleja. Yo ya me tomé el trabajo de hacerlo, 7,9%. Es decir, que podemos esperar dentro de renta variable una rentabilidad del 7,9%. De manera prácticamente yo diría segura o semisegura, porque no hay determinismo histórico, uno no sabe exactamente qué pasará en el futuro, pero sí tomando un promedio histórico tan extenso podemos llegar a inferir que en el futuro se podrían lograr a largo plazo, es decir, después de varios años de tener una inversión y de mantener esa inversión, se puede llegar a esperar una rentabilidad estimada cercana al 8%. Y sobre esto es muy importante remarcar que cualquier inversión de renta variable no ofrece ningún tipo de garantía de rentabilidad. Cualquier persona que les diga que a través de renta variable, es decir, a través de la compra de acciones de la bolsa de valores, ustedes pueden obtener un porcentaje fijo o una cantidad de dinero fija que deja inferir un porcentaje, es un mentiroso, porque nadie, absolutamente nadie, puede llegar a predecir el comportamiento, no de la bolsa, sino del comportamiento humano en un periodo de tiempo determinado. Y les voy a dar un último dato sobre el tema de la rentabilidad del S&P 500. Si tomamos el periodo del 2024, por ejemplo, el S&P 500 rindió un 25,02%. Si tomamos el periodo anterior, el año 2023, rindió un 26,29%. Entonces, claro, si tomamos un intervalo tan corto, uno podría llegar a inferir también que al año siguiente va a pasar lo mismo, pero eso es un error colosal. ¿Por qué? Porque hay años que sube tanto, pero hay otros años que baja tanto. Por ejemplo, en el año 2022 bajó un 18,11%. Y si promediamos solamente esos 3 años,
nosotros vamos a estar obteniendo una rentabilidad promedio sin considerar la inflación del 11,7%. Por lo tanto, ¿se puede esperar con renta fija ganar más del 8% descontado de inflación de manera realista? No, no se puede esperar eso. ¿Puede llegar a darse el caso de una empresa puntual que tenga un rendimiento del 300% en un año? Sí, se puede llegar a dar el caso. Es muy improbable y es muy riesgoso, pero puede llegar a darse el caso. Y prácticamente puede llegar a darse el caso de que esa empresa dé un 300% de rentabilidad en un año, con la misma probabilidad de que esa empresa pueda perder el 100% en un año y pasar a cero. Así que si ustedes quieren meterse en una inversión que podría llegar a dar al 300% en un año, sepan que con un alto grado de probabilidad esa inversión puede llegar a dar cero y a que pierdan la totalidad de su dinero. Así que dicho esto, vamos a pasar a otro concepto dentro del tema de la renta variable, que se llama pump and dump. Inflar y descartar. Es muy común que cuando una persona quiere salirse de una inversión, y una persona inescrupulosa o un grupo de personas inescrupulosas se quiera salir de una inversión, la infle con noticias falsas y expectativas falsas para atraer a incautos a que compren esa inversión, a hacer subir el precio de ese activo para poderse salir con un precio alto y dejar un tendal de cadáveres en el espejo retrovisor. Así que mucho cuidado con estas prácticas de ver activos que están subiendo y uno querer meterse por el miedo a perderse esa supuesta oportunidad. Hay un término o un acrónimo en inglés que se llama FOMO, que significa Fear of Missing Out, el miedo a perderse algo. Si todo el mundo está hablando de una inversión, si esa inversión está subiendo, lo más probable es que cuando nosotros entremos y hagamos la compra de ese activo que está súper inflado y que está sobrecomprado, al poquito tiempo empiece a desinflarse el precio y nosotros ya hayamos comprado no caro, sino carísimo y por lo tanto perdamos nuestro dinero. Eso es dentro del mercado de capitales, con los dos tipos de renta fija y variable más conocidas, la inversión en bonos, ya sea soberanos o bonos de empresas, y la inversión en renta variable. No obstante, quise ir mucho más allá con este tema y le pregunté a ChatGPT, y concédanme que se lo haya preguntado porque quería agilizar un poco las cosas y publicar rápidamente este video. Entonces le pregunté cuál era la rentabilidad en distintos negocios fuera del mercado de capitales y le pregunté cuál es la rentabilidad promedio de alquilar un inmueble para viviendas. Entonces me hizo un resumen bastante brutal que se los quería compartir. Europa, en grandes ciudades como Madrid o París, la rentabilidad oscila entre el 3 y el 6% anual. En países como Europa, en 2024, la rentabilidad media del alquiler residencial fue del 3,8% al 4,5% dependiendo de la ciudad. Ya vemos que no supera el 6%. Estados Unidos, en mercados como Nueva York o Los Ángeles, la rentabilidad promedio puede rondar el 3% al 5%. En zonas con menor demanda y precios de compra más accesibles, como el Medio Oeste, puede alcanzar el 6% o más. Fíjense nuevamente un techo inmobiliario del 6%. América Latina, países como México o Colombia pueden ofrecer rentabilidades más altas, generalmente entre el 5 y el 8% debido a los costos iniciales más bajos. Ni hablar que estas rentabilidades son ideales, no están teniendo en cuenta un montón de factores como la probabilidad de ocupación, como los daños, como cuestiones de catástrofes naturales que son bastante comunes en algunos países como terremotos, huracanes y otros desastres naturales. No están teniendo en cuenta otros fenómenos como roturas cotidianas y muchas otras cosas. Le consulté también sobre el rendimiento de una inversión en la producción agrícola. Y la rentabilidad de la producción agrícola varía obviamente según un montón de factores también. Pero les paso algunos datos. Cereales, trigo, maíz, arroz, rentabilidad promedio entre 5 al 10%. Frutas y verduras,
nicho y especialidad, rentabilidad más alta, entre el 20 y el 50%, dependiendo de la demanda y los costos. Quiero aclarar algo, esta es la rentabilidad que obtiene el productor, no la rentabilidad que obtiene un inversor. Si ustedes están invirtiendo en un proyecto de terceros, no esperen que el productor les entregue el 100% de su rentabilidad. Seguramente les ofrecerá algo menor, bastante menor, porque él se va a querer quedar con la mayor parte y es lo razonable porque él también carga con grandes riesgos. Cultivos industriales, soja, algodón, caña de azúcar, rentabilidad entre el 10 y el 25%. Bueno, aquí hay cuestiones de riesgos climáticos, por ejemplo, simplemente una helada o una plaga puede diezmar absolutamente la producción de un cultivo y por lo tanto esas rentabilidades que a primera vista son tan altas pueden pasar a ser cero o ser negativas. Por último, le pregunté por la rentabilidad del negocio de seguros. Y acá me está mostrando rentabilidades de seguros de vida entre el 5 y el 10%, seguros generales 3 a 8%, seguros de salud 3 al 7%, seguros comerciales 5 al 15% y aclara alta rentabilidad pero más riesgo por eventos catastróficos. Reaseguros 10 a 20%, alta rentabilidad debido al enfoque en grandes riesgos y menores costos. Creo que cubrí mercados muy variopintos, opciones muy diferentes dentro y fuera de la bolsa de valores y en ningún caso pude encontrar rentabilidades del 50%, del 100%, del 300% en, vamos a suponer, un periodo de un año. En absolutamente ningún negocio existe la probabilidad de conseguir un 50% asegurado, ni remotamente un 100% asegurado y menos que menos un 300% asegurado. Si se alcanzan esas rentabilidades, será bajo unas condiciones absolutamente excepcionales y que por lo tanto, si ustedes quieren invertir en un negocio que ofrezca ese tipo de fantasías, sepan que es igualmente probable que pierdan todo su dinero. Espero que este video les abra los ojos, les permita ver con claridad cuáles son las posibilidades reales de ganar dinero de manera legal y honesta a través de distintas inversiones que están disponibles en cada uno de sus países. Así que sin nada más por hoy, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.